Ministra de Educación Elena Vargas gana oficialmente 19 millones de pesos al mes dirigiendo el sistema educativo de Colombia. Pero Gustavo Petro acababa de descubrir mediante inteligencia artificial que había falsificado 23 diplomas universitarios de Harvard, Oxford, Stanford y la Sorbona para construir una carrera académica completamente ficticia. ¿Cómo explica la máxima responsable de la educación nacional que ni siquiera terminó la secundaria? La respuesta destruiría la credibilidad del sistema educativo más importante del país, revelada completamente por algoritmos de verificación académica que documentaron cada falsificación, cada universidad negando haberla graduado, cada título de instituciones que ni siquiera existían cuando supuestamente estudió allí. Porque mientras Vargas predicaba excelencia académica y establecía estándares de calidad educativa para 50 millones de colombianos, había construido secretamente la estafa académica más elaborada en la historia de un funcionario público. Esta es la historia de cómo la inteligencia artificial más avanzada expuso la hipocresía educativa más grande del sistema gubernamental y cómo un presidente utilizó algoritmos de verificación para derribar a la funcionaria que se suponía debía proteger la integridad académica nacional. Elena Vargas había construido su reputación como la funcionaria más académicamente preparada del gobierno durante los últimos 12 años. Su oficina en el Ministerio de Educación era un museo de títulos universitarios. Diplomas enmarcados cubrían 3 paredes completas. Certificados de especialización llenaban vitrinas de cristal. Y reconocimientos académicos de universidades de 4 continentes decoraban cada superficie disponible. Su currículum vitae era impresionante al punto de la intimidación académica. Licenciatura en Pedagogía por Harvard University 1995. Maestría en Políticas Educativas por Oxford University 1997. Doctorado en Administración Educativa por Stanford University 2001. Postdoctorado en Neuroeducación por la Sorbonne 2004. Especialización en Tecnología Educativa por MIT 2007. Y certificación en Liderazgo Global por Cambridge University 2010. La educación es la única herramienta real para transformar sociedades, había declarado Vargas en su última conferencia internacional. Quienes dirigimos sistemas educativos tenemos la responsabilidad moral de dar ejemplo de excelencia académica y preparación profesional continua. Cada año, meticulosamente, Vargas actualizaba sus declaraciones de patrimonio ante la Contraloría, pero siempre enfatizaba que su verdadera riqueza era intelectual, no material. Ingresos por 19 millones de pesos mensuales como ministra de Educación, un apartamento de 290 millones de pesos en Zona Rosa que había comprado con crédito hipotecario, ahorros por 180 millones en cuentas bancarias locales y una biblioteca personal valorada en 45 millones de pesos. Patrimonio total declarado 515 millones de pesos, aproximadamente $128,000. Mi inversión ha sido siempre en conocimiento, explicaba Vargas cuando periodistas preguntaban sobre su estilo de vida modesto comparado con su impresionante currículum académico. He preferido gastar en educación que en lujos materiales. Vargas había cultivado esa imagen de intelectual comprometida con dedicación obsesiva. Citaba a pedagógicos clásicos en cada discurso, referenciaba estudios de neurociencia educativa en reuniones técnicas, dominaba aparentemente 5 idiomas y había publicado 23 artículos en revistas académicas internacionales sobre innovación pedagógica. Su oficina ministerial reflejaba perfectamente su imagen. Estanterías llenas de libros en múltiples idiomas, una pizarra con ecuaciones de análisis estadístico educativo, múltiples computadores con software especializado en investigación académica y paredes decoradas con fotografías de ella dando conferencias en universidades prestigiosas de todo el mundo. No había ostentación material, no había lujos visibles, solo la imagen perfecta de la académica que había dedicado su vida al estudio y había llegado al poder por méritos puramente intelectuales. Pero lo que Elena Vargas no sabía era que desde hacía 4 meses el presidente Gustavo Petro había estado recibiendo reportes de un sistema de inteligencia artificial que pondría en duda toda la narrativa académica que había construido durante 15 años.
Todo había comenzado con un algoritmo de verificación académica desarrollado específicamente para validar los títulos de funcionarios públicos. El sistema, llamado Academic Trace Colombia, utilizaba inteligencia artificial para verificar automáticamente la autenticidad de diplomas, cruzar información con bases de datos universitarias globales y detectar patrones de falsificación en documentos académicos. En marzo de 2024, Academic Trace había detectado algo que desafió todos los protocolos de verificación: inconsistencias sistemáticas en los diplomas de la ministra de Educación que sugerían un patrón de falsificación extremadamente sofisticado. El primer algoritmo había detectado anomalías en las fechas. Vargas había supuestamente completado su licenciatura en Harvard en 1995, pero los registros universitarios mostraban que el programa específico que ella citaba no había sido implementado hasta 1998. El segundo algoritmo había identificado inconsistencias en formatos. Los diplomas de Oxford mostraban un diseño que la universidad había utilizado entre 2003 y 2007, pero Vargas afirmaba haber graduado en 1997. El tercer algoritmo había detectado anomalías tipográficas. El diploma de Stanford utilizaba una fuente específica que Adobe había lanzado en 2002, pero el documento estaba fechado en 2001. Son inconsistencias que solo un análisis de inteligencia artificial puede detectar, había observado el ingeniero principal del proyecto. Individualmente podrían ser errores administrativos, pero en conjunto sugieren falsificación sistemática. El análisis de IA había llevado 3 meses de procesamiento avanzado, pero finalmente los algoritmos habían completado una verificación completa de todos los títulos de Vargas. Los resultados habían sido devastadores. Harvard University negó haber graduado a Elena Vargas en cualquier programa entre 1990 y 2000. Oxford University confirmó que no existían registros de Elena Vargas en sus sistemas académicos. Stanford University verificó que Elena Vargas nunca había estado inscrita en programas de doctorado. Sorbonne negó categóricamente haber otorgado títulos de postdoctorado a Elena Vargas. MIT confirmó que Elena Vargas no había participado en programas de especialización. Cambridge University verificó que no había registros de certificaciones otorgadas a Elena Vargas. De 23 títulos universitarios que Vargas había utilizado para construir su carrera, 23 habían sido declarados falsos por las propias universidades. Es la falsificación académica más sistemática que hemos documentado, había concluido el reporte de IA. No es solo un diploma falso ocasional, es una identidad académica completamente ficticia. Pero el descubrimiento más impactante había llegado cuando los algoritmos cruzaron información con el Ministerio de Educación Nacional. Elena Vargas no solo tenía títulos universitarios falsos, sino que nunca había completado formalmente la educación secundaria. Los registros del ICFES mostraban que Elena Vargas había presentado el examen de bachillerato en 1993, pero no había obtenido el puntaje mínimo requerido para graduarse. Había repetido el examen en 1994 y 1995, pero nunca había logrado completar oficialmente su educación secundaria. La mujer que dirigía la educación de 50 millones de colombianos no tenía ni siquiera un diploma de bachillerato válido. «Es imposible», había murmurado el analista de datos educativos cuando confirmó la información. Una persona sin educación secundaria completa no puede legalmente ejercer cargos que requieren título universitario. Pero había algo aún más inquietante en el análisis de IA. Vargas había utilizado sus diplomas falsos no solo para obtener el cargo ministerial, sino para generar ingresos adicionales significativos durante 15 años. Los algoritmos habían identificado que había dado 347 conferencias internacionales como experta en educación, cobrando entre $15,000 y $50,000 por presentación. Había consultado para 23 organizaciones internacionales, facturando servicios de asesoría educativa especializada por valor de $2.3 millones. Había escrito libros académicos que habían vendido más de 89,000 copias, generando regalías por $890,000.
En total, los diplomas falsos de Elena Vargas habían generado ingresos adicionales de aproximadamente $4.7 millones durante 15 años, dinero que había ingresado a cuentas bancarias en Panamá y Suiza que nunca había declarado ante las autoridades colombianas. No solo falsificó títulos para obtener poder político, había observado el investigador financiero del caso. Construyó un negocio millonario vendiendo expertise académica que no poseía. Mientras tanto, en su oficina del Ministerio de Educación, Vargas continuaba su performance de intelectual comprometida. Esa misma semana había lanzado la Campaña Nacional por la Integridad Académica, una iniciativa para combatir sin clemencia la falsificación de títulos universitarios y proteger la credibilidad del sistema educativo colombiano. La ironía era devastadora. La ministra que lanzaba campañas contra títulos falsos tenía secretamente la colección de diplomas fraudulentos más elaborada en la historia de la función pública. El sistema de verificación académica que había expuesto a Vargas representaba la tecnología de autenticación más avanzada que Colombia había implementado para combatir el fraude educativo. Utilizando algoritmos de Machine Learning, análisis forense de documentos, verificación cruzada con bases de datos universitarias globales y detección de patrones de falsificación, el sistema podía analizar la autenticidad de diplomas con precisión que superaba incluso las capacidades de expertos forenses tradicionales. Academic Trace había sido desarrollado durante 8 meses por un equipo conjunto de ingenieros colombianos y especialistas en verificación académica del MIT. El sistema combinaba múltiples tecnologías de IA, reconocimiento óptico de caracteres para analizar tipografías históricas, análisis de metadatos para verificar fechas de creación de documentos, correlación de bases de datos para cruzar información con registros universitarios y detección de anomalías para identificar patrones sospechosos. La investigación específica sobre Vargas había comenzado el 15 de marzo cuando algoritmos de rutina detectaron inconsistencias estadísticas en su expediente académico durante una auditoría masiva de funcionarios públicos. No es normal que una sola persona tenga títulos de las 6 universidades más prestigiosas del mundo, había observado el algoritmo de detección de anomalías. La probabilidad estadística de esa combinación específica es menor al 0.001%. Durante 4 meses, el sistema había documentado sistemáticamente cada aspecto de los diplomas de Vargas. Los algoritmos de análisis forense podían examinar papel, tinta, tipografías, formatos oficiales, firmas de autoridades universitarias, sellos institucionales e incluso marcas de agua con precisión microscópica. El primer análisis forense había revelado que todos los diplomas de Vargas utilizaban el mismo tipo de papel, fabricado por una empresa especializada en réplicas académicas con sede en Bangkok, Tailandia. El papel tenía una composición química específica que ninguna universidad legítima había utilizado para diplomas oficiales. El segundo análisis había identificado que las firmas de decanos y rectores en los diplomas de Vargas habían sido creadas utilizando la misma técnica de impresión digital, mientras que universidades reales utilizaban firmas manuscritas originales con tinta específica para documentos oficiales. El tercer análisis había detectado que los sellos universitarios en los diplomas mostraban resoluciones de imagen idénticas, sugiriendo que habían sido escaneados de fuentes digitales y aplicados posteriormente, en lugar de ser sellos físicos originales aplicados durante ceremonias de graduación. Es un trabajo profesional de falsificación, había concluido el reporte técnico. Quien hizo esto tenía acceso a tecnología avanzada de replicación de documentos y conocimiento específico sobre formatos universitarios históricos. Pero el descubrimiento más técnicamente devastador había sido la identificación de la fuente exacta de las falsificaciones. Los algoritmos de reconocimiento de patrones habían comparado los diplomas de Vargas con bases de datos de documentos fraudulentos confiscados en operaciones internacionales, encontrando coincidencias exactas con productos de Prestige Academic Solutions, una empresa criminal con sede en Manila que se especializaba en crear diplomas falsos de universidades prestigiosas.
Los metadatos digitales de los archivos originales utilizados para imprimir los diplomas mostraban que habían sido creados en computadores específicos, registrados a nombre de Prestige Academic Solutions, utilizando software de diseño gráfico con licencias falsificadas. No solo son diplomas falsos, había documentado el equipo técnico, son productos de una red criminal internacional especializada en fraude académico masivo. El análisis de IA había revelado también que Vargas era parte de una red más amplia de clientes de Prestige Academic Solutions. Los algoritmos habían identificado patrones similares en diplomas de 47 funcionarios públicos latinoamericanos que habían utilizado los servicios de la misma empresa criminal. Es como un catálogo de diplomas falsos, había observado el especialista en análisis de redes criminales. Vargas eligió el paquete premium, que incluía títulos de las 6 universidades más prestigiosas. Los registros financieros recuperados de Prestige Academic Solutions mostraban que Vargas había pagado $180,000 por su colección completa de 23 diplomas falsos, financiados a través de transferencias desde cuentas bancarias en Panamá que había abierto específicamente para la transacción. Pero la evidencia más técnicamente sofisticada había llegado cuando los algoritmos analizaron las publicaciones académicas que Vargas había utilizado para respaldar su falsa credibilidad. De 23 artículos académicos que había publicado en revistas internacionales, 19 habían sido identificados como plagios de trabajos existentes, procesados a través de software de parafraseo automático para evitar detección básica. Los algoritmos de IA habían podido rastrear el texto original a través de múltiples niveles de modificación automática. Los 4 artículos restantes habían sido escritos completamente por ghostwriters contratados, a través de plataformas de freelancing académico, utilizando cuentas falsas que habían sido rastreadas hasta direcciones IP en Bangladesh y Filipinas. No ha escrito una sola línea académica original en su vida, había concluido el análisis de autoría. Toda su producción intelectual es fraudulenta. El sistema de IA había documentado también que Vargas utilizaba software de traducción automática avanzado para simular dominio de múltiples idiomas durante conferencias internacionales. Los algoritmos de análisis de voz habían detectado patrones de pronunciación y construcción gramatical que correspondían exactamente con output de traductores automáticos de Google y DeepL. Sus aparentes habilidades lingüísticas son completamente artificiales, había reportado el sistema de análisis vocal. Utiliza AirBots discretos conectados a aplicaciones de traducción en tiempo real. Cuando Petro recibió el reporte completo de inteligencia artificial, su decisión fue inmediata. Vamos a confrontarla con toda la evidencia digital. Colombia va a ver cómo la máxima responsable de la educación nacional construyó una carrera completa sobre mentiras que solo la inteligencia artificial pudo detectar. La convocatoria llegó un miércoles a la oficina de la ministra de Educación, redactada con la formalidad académica que Vargas había apreciado en cientos de invitaciones universitarias. El presidente solicita reunión urgente para evaluar propuesta de implementación de IA en verificación académica nacional. Casa de Nariño, sala de prensa principal, lunes 14:30. Transmisión nacional para presentar avances en tecnología educativa. Vargas no solo no sospechó nada, se sintió profundamente honrada. Durante meses había estado abogando por mayor integración de inteligencia artificial en el sistema educativo, y esta reunión representaba la validación presidencial más alta que podía recibir su visión tecnológica. Finalmente, Petro reconoce la importancia de la IA en educación, le comentó a su equipo técnico mientras preparaba una presentación de 67 slides sobre revolucionar la educación con inteligencia artificial. Esta transmisión podría posicionar a Colombia como líder mundial en innovación educativa. Lo que Vargas no sabía era que esa reunión había sido diseñada como una trampa digital perfecta. Petro había elegido el tema específico de verificación académica con IA porque quería que Vargas explicara públicamente cómo funcionaba la tecnología antes de ser confrontada con los resultados de esa misma tecnología aplicada a sus propios diplomas. Había programado la transmisión nacional porque quería que la exposición fuera técnicamente irrefutable. Y había estructurado la agenda para que Vargas tuviera que defender la importancia de la integridad académica antes de descubrir que había violado exactamente esos principios.
El lunes 1 de julio, Vargas llegó a casa de Nariño con la confianza de la experta académica que domina completamente la intersección entre educación y tecnología. Traía consigo estudios de caso internacionales, propuestas de implementación, proyecciones presupuestales y una visión completa de cómo la IA podía transformar la verificación académica en Colombia. Llegó 45 minutos antes de la hora programada, supervisó personalmente la calibración de las pantallas para asegurar que sus gráficos se vieran perfectamente, y conversó con periodistas especializados en educación sobre las implicaciones revolucionarias de la inteligencia artificial en sistemas académicos. Buenas tardes, Colombia, comenzó Petro dirigiéndose a las cámaras con la autoridad presidencial que había perfeccionado durante años de discusiones sobre política educativa. Hemos convocado esta reunión para que la ministra Elena Vargas nos presente su propuesta de implementar inteligencia artificial para combatir el fraude académico en instituciones educativas. Durante los primeros 30 minutos, la reunión procedió exactamente como Vargas había planeado. Presentó casos exitosos de verificación automática de diplomas en Singapur, explicó algoritmos de detección de plagios implementados en Finlandia, mostró sistemas de autenticación de títulos utilizados en Canadá y demostró con precisión técnica cómo la IA podía identificar falsificaciones que expertos humanos no detectarían. Presidente, concluyó Vargas con genuino entusiasmo académico, la inteligencia artificial puede analizar miles de diplomas en minutos, detectar inconsistencias invisibles al ojo humano y verificar autenticidad con precisión del 99.97%. Los funcionarios públicos con títulos falsos ya no tendrían dónde esconderse. Su presentación fue técnicamente brillante, académicamente convincente y completamente irónica. Pero entonces Petro introdujo un tema que debería haber alertado inmediatamente a Vargas. Ministra, su presentación es fascinante sobre las capacidades de verificación que podríamos implementar. Pero antes de continuar, me gustaría demostrar estas tecnologías con un caso de estudio específico. Excelente idea, presidente. Los casos prácticos son la mejor manera de mostrar el poder de la IA. Perfecto, porque hemos utilizado exactamente los algoritmos que usted recomienda para analizar un expediente académico específico que consideramos particularmente interesante. Petro sonrió, pero había algo en esa sonrisa que hizo que varios periodistas especializados prestaran atención técnica inmediata. ¿Está familiarizada con los algoritmos de detección de anomalías temporales en documentos académicos? Por supuesto, son fundamentales para identificar inconsistencias cronológicas en diplomas fraudulentos. Excelente, porque queremos mostrar los resultados de aplicar estas tecnologías a un caso que encontramos técnicamente fascinante. Petro activó las pantallas gigantes de la sala de prensa que hasta ese momento habían mostrado las presentaciones técnicas de Vargas sobre IA educativa. Lo que apareció era una interfaz de software de verificación académica en tiempo real que ningún experto en educación había visto antes en un contexto gubernamental. Algoritmos analizando 23 diplomas simultáneamente, con resultados de verificación apareciendo en tiempo real, códigos de error específicos y bases de datos universitarias respondiendo automáticamente a consultas. El efecto en Vargas fue inmediato pero técnicamente contenido. Como experta en IA educativa, reconoció inmediatamente que estaba viendo el sistema más avanzado de verificación académica que había sido implementado. Pero sus ojos comenzaron a procesar los diplomas específicos bajo análisis con creciente horror. ¿Reconoce estos documentos académicos?, preguntó Petro con una calma que contrastaba con la complejidad técnica desplegada. ¿Son diplomas universitarios? Tendría que examinar los detalles específicos. Son 23 diplomas de Harvard, Oxford, Stanford, Sorbonne, MIT y Cambridge. Los algoritmos que usted recomienda los están verificando en tiempo real con las bases de datos oficiales de cada universidad. La segunda pantalla se activó, mostrando las respuestas automáticas de verificación que llegaban directamente desde los sistemas universitarios. Harvard University, Verification Status, Negative. Oxford University, Verification Status, Negative. Stanford University, Verification Status, Negative.
Una tras otra, las verificaciones aparecieron en tiempo real. 23 diplomas, 23 verificaciones negativas, 23 universidades confirmando que nunca habían graduado al individuo nombrado en los documentos. Ministra, anunció Petro mientras los resultados aparecían automáticamente. Los algoritmos de IA que usted recomienda han determinado que estos 23 diplomas son fraudulentos. Ninguna de las universidades reconoce haber graduado a esta persona. Vargas había perdido completamente el color. Como experta técnica, entendía exactamente lo que significaban esas verificaciones automáticas y sabía que eran evidencia digital irrefutable. Pero lo más interesante, continuó Petro activando una nueva pantalla de análisis forense, es lo que nuestros algoritmos descubrieron sobre el propietario de estos diplomas falsos. La pantalla mostró un análisis de metadatos que había identificado la fuente exacta de las falsificaciones, Prestige Academic Solutions, Manila, Filipinas. Los algoritmos rastrearon estos diplomas hasta una red criminal internacional que se especializa en crear títulos fraudulentos de universidades prestigiosas. Entonces Petro mostró la evidencia más técnicamente devastadora, un análisis automático de todos los artículos académicos publicados por el propietario de los diplomas, mostrando porcentajes de plagio, fuentes originales identificadas por IA y patrones de ghostwriting detectados algorítmicamente. De 23 artículos académicos analizados, 19 son plagios procesados por software de parafraseo automático y 4 fueron escritos por ghostwriters en Bangladesh y Filipinas. Finalmente, Petro activó la pantalla que mostraría la identidad del propietario de los diplomas fraudulentos, una fotografía de Elena Vargas acompañada de todos sus datos personales, con la confirmación de que ella era la persona nombrada en todos los documentos falsificados. Elena Vargas, la ministra que había dedicado su carrera a promover la integridad académica utilizando exactamente las mismas tecnologías que ahora la exponían, se quebró completamente ante las cámaras de televisión nacional. Esto requiere análisis más profundo, verificación independiente, murmuró con una voz que había perdido toda la autoridad académica que había mostrado durante su presentación. Ministra, dijo Petro con la precisión técnica que solo un análisis de IA irrefutable puede proporcionar. Usted acaba de explicar que estos algoritmos tienen precisión del 99.97% y que los funcionarios con títulos falsos no tienen dónde esconderse. Los mismos algoritmos que usted recomienda han determinado que usted nunca completó la educación secundaria. Lo que sucedió en los siguientes minutos se transmitió en vivo a toda Colombia y se volvió viral en comunidades académicas de todo el mundo. Elena Vargas, confrontada con evidencia de inteligencia artificial que ella misma había validado técnicamente, intentó levantarse de su silla pero se desplomó nuevamente, visiblemente temblorosa. Ministra, continuó Petro implacablemente, usted ha explicado durante años que la IA puede detectar cualquier falsificación académica. ¿Cómo explica entonces que la máxima responsable de la educación nacional haya construido una carrera completa sobre 23 diplomas que estos mismos algoritmos identifican como fraudulentos? Pero Vargas ya no podía articular respuestas académicas coherentes. Se puso de pie tambaleándose, murmuró algo incomprensible sobre revisión de algoritmos y verificación independiente de metadatos y salió de la sala de prensa bajo la mirada de millones de colombianos que acababan de presenciar la exposición de IA más técnicamente devastadora en la historia del sistema educativo. Petro permaneció en su lugar, dirigiéndose directamente a las cámaras con la serenidad de quien ha utilizado la tecnología más avanzada para exponer el fraude más sofisticado. Colombianos, lo que acabamos de presenciar demuestra el poder de la inteligencia artificial para proteger la integridad de nuestras instituciones. Ningún funcionario puede esconderse detrás de diplomas falsos cuando tenemos algoritmos que verifican automáticamente con universidades de todo el mundo. Las redes sociales y comunidades académicas explotaron inmediatamente. #VargasDiplomasFalsos se convirtió en trending topic mundial en menos de 12 minutos, con expertos en verificación académica de todo el mundo analizando y validando la evidencia técnica mostrada en la transmisión.
Mientras Vargas intentaba llegar a su apartamento perseguida por periodistas especializados en educación, Petro continuaba revelando información que convertiría el caso en una revolución completa del sistema de verificación académica en Colombia. Lo que hemos mostrado sobre la ministra Vargas es parte de una auditoría de IA más amplia que hemos realizado sobre títulos universitarios de funcionarios públicos, continuó Petro. En las pantallas aparecieron nuevas visualizaciones de verificación automática que revelaron la magnitud real del fraude académico gubernamental. No se trataba solo de una ministra con diplomas falsos, era un ecosistema completo de funcionarios utilizando títulos fraudulentos para obtener posiciones de poder. Un director del ICFES que había falsificado un doctorado en psicometría para dirigir las pruebas de Estado, una rectora de universidad pública que poseía títulos falsos de 3 universidades europeas que nunca habían confirmado su graduación, un secretario de educación departamental que había construido su carrera sobre especializaciones inexistentes en pedagogía digital. En total, reveló Petro mientras las cifras aparecían en verificaciones automáticas en tiempo real, hemos identificado 67 funcionarios del sector educativo que han utilizado títulos fraudulentos para obtener posiciones de responsabilidad académica. Pero había algo aún más impactante en la auditoría de IA. Vargas había estado coordinando una red completa de funcionarios con diplomas falsos, proporcionándoles contactos con las mismas empresas criminales que habían falsificado sus títulos y enseñándoles técnicas para evitar detección en verificaciones básicas. Los análisis de comunicaciones digitales mostraban que había creado un grupo de WhatsApp llamado Academic Network, donde 34 funcionarios compartían proveedores de diplomas falsos, estrategias para justificar títulos ante autoridades y técnicas para crear publicaciones académicas falsas que respaldaran su credibilidad fraudulenta. En total, reveló Petro mientras las cifras aparecían en verificaciones automáticas en tiempo real, hemos identificado 67 funcionarios del sector educativo que han utilizado títulos fraudulentos para obtener posiciones de responsabilidad académica. Pero había algo aún más impactante en la auditoría de IA. Vargas había estado coordinando una red completa de funcionarios con diplomas falsos, proporcionándoles contactos con las mismas empresas criminales que habían falsificado sus títulos y enseñándoles técnicas para evitar detección en verificaciones básicas. Los análisis de comunicaciones digitales mostraban que había creado un grupo de WhatsApp llamado Academic Network, donde 34 funcionarios compartían proveedores de diplomas falsos, estrategias para justificar títulos ante autoridades y técnicas para crear publicaciones académicas falsas que respaldaran su credibilidad fraudulenta. Elena Vargas no era solo una funcionaria con títulos falsos, explicó Petro. Era la coordinadora de una academia de fraude académico que operaba desde el mismo ministerio que supuestamente protegía la integridad educativa. Mientras Petro revelaba la magnitud de la red, Elena Vargas había llegado a su apartamento seguida por una multitud de académicos, periodistas educativos y estudiantes universitarios que habían reconocido la sofisticación de su fraude y exigían explicaciones sobre cómo había burlado sistemas de verificación durante 15 años. Las imágenes mostraban a una mujer académicamente derrotada, la experta que había sido vencida por la misma tecnología que había promovido, la educadora expuesta por las herramientas que había defendido para combatir fraudes educativos. A las 20:15 del mismo día, agentes especializados de la Fiscalía llegaron a su apartamento con órdenes de captura por falsedad en documento público, estafa agravada, enriquecimiento ilícito a través de fraude académico y asociación para delinquir en modalidad de falsificación educativa. Simultáneamente, universidades internacionales como Harvard, Oxford y Stanford emitieron alertas globales sobre el uso fraudulento de sus nombres en diplomas falsificados y activaron protocolos de verificación automática para prevenir futuros fraudes similares. Era la primera vez que evidencia de IA colombiana activaba protocolos de alerta académica en las universidades más prestigiosas del mundo. Las imágenes de Elena Vargas siendo esposada mientras técnicos confiscaban sus diplomas falsos se convirtieron en símbolo global de cómo la inteligencia artificial puede exponer fraudes académicos que habían permanecido ocultos durante décadas. La operación de verificación se extendió inmediatamente.
Se ejecutaron 45 órdenes de captura contra funcionarios educativos cuyos títulos habían sido identificados como fraudulentos por el análisis masivo de IA. En Medellín, el rector de una universidad pública fue arrestado mientras intentaba destruir evidencia de sus especializaciones falsificadas. En Cali, la secretaria de Educación departamental fue capturada coordinando la eliminación de registros que documentaban sus títulos fraudulentos. En Barranquilla, el director regional del ICFES fue arrestado vendiendo diplomas falsos a otros funcionarios a través de sus contactos criminales internacionales. Al final de la semana, 42 funcionarios educativos estaban bajo custodia. Títulos fraudulentos por valor de $23 millones en servicios académicos habían sido invalidados, y Colombia había demostrado que la verificación automática con IA puede desmantelar redes de fraude académico que operan con la sofisticación más avanzada. 3 semanas después, Elena Vargas, confrontada con evidencia de inteligencia artificial que era matemáticamente irrefutable y abandonada por toda la comunidad académica, aceptó un acuerdo de colaboración técnica con la justicia. Su confesión reveló detalles del ecosistema de fraude académico que ni siquiera los algoritmos habían detectado completamente. Comenzó cuando me di cuenta de que nadie verificaba realmente los títulos universitarios, explicó en su primera declaración técnica. El sistema se basaba en confianza mutua. Si tenías diplomas que se veían oficiales, nadie cuestionaba su autenticidad. Vargas describió cómo había creado la red Academic Network para enseñar a otros funcionarios las mejores empresas de falsificación, cómo había desarrollado técnicas para crear publicaciones académicas convincentes sin conocimiento real, y cómo había construido una reputación internacional vendiendo expertise que no poseía. Era adicta al reconocimiento académico, confesó. Cada nueva conferencia, cada artículo publicado, cada título que agregaba a mi currículum me daba una sensación de poder intelectual que nunca había experimentado. Me convertí en una experta en fingir ser experta. La confesión de Vargas llevó a identificar 234 funcionarios públicos latinoamericanos que habían utilizado los servicios de las mismas redes criminales de falsificación académica y a recuperar $67 millones que habían sido pagados por servicios educativos basados en credenciales fraudulentos. Un año después del Día de la IA Educativa, Colombia había implementado el primer sistema automático de verificación académica de América Latina. Había establecido protocolos de autenticación que se convirtieron en estándar internacional y había demostrado que la inteligencia artificial puede proteger la integridad educativa con precisión que supera cualquier verificación humana. Los 23 diplomas falsos de Elena Vargas fueron exhibidos en el Museo de la Transparencia como ejemplo de sofisticación criminal, y el dinero recuperado de sus actividades fraudulentas financió becas universitarias reales para 2.340 estudiantes de bajos recursos que habían sido rechazados de programas educativos por falta de cupos. En su declaración final antes de ser sentenciada a 18 años de prisión, Vargas dijo: «Creí que mi inteligencia natural me permitiría fingir credenciales académicas para siempre. Los algoritmos del presidente Petro me demostraron que en la era de la inteligencia artificial ninguna falsificación puede sobrevivir a la verificación automática». La historia de Elena Vargas se convirtió en caso de estudio obligatorio en universidades de todo el mundo sobre cómo la inteligencia artificial puede revolucionar la protección de la integridad académica. Y Gustavo Petro demostró que cuando un presidente tiene acceso a algoritmos de verificación de nivel institucional, ningún fraude educativo puede mantenerse oculto, sin importar qué tan sofisticada sea la falsificación. ¿Crees que en tu país hay funcionarios utilizando títulos falsos para obtener posiciones de poder? Cuéntanos en los comentarios qué sospechas tienes sobre la autenticidad de las credenciales académicas de políticos en tu región.